Muy buenas tardes, el Señor les bendiga, queridos hermanos. ¿Alguien más? Vamos a comenzar. Hoy tenemos la clase 4, ya nos corresponde, estamos viendo, entramos en la serie de seres espirituales, que son la clase 3, clase 4 y clase 5. Vemos 3 seres espirituales. La anterior vimos a Dios como el primer ser espiritual, y hoy nos corresponde ver a los ángeles, ya el segundo grupo de seres espirituales. Ya vimos a Dios que era un Dios, un ser único, que no fue creado por nadie, es autoexistente, y ahí de ahora en adelante vamos a ver dos seres espirituales que son creados. Pero antes de comenzar, vamos a tener un tiempo de oración, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que dedican tiempo, Señor, a escudriñar la Escritura, a aprender, a capacitarse, Señor, entendiendo, Señor, de que todo lo que hacemos es por ti, todo lo que hacemos es para ti, para tu servicio, para tu reino, Señor. Nos capacitamos, Señor, para tener un conocimiento mayor de ti, para tener una cercanía mayor a ti, Señor, y también, Señor, comprender tus misterios, Señor, la grandeza que hay en tu palabra, y así poder también entregarla a otros. Te pedimos, Señor, que quites todo velo, Señor, que haya sobre nuestros ojos, todo, Señor, lo que quiera tapar nuestros oídos para poder escuchar, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual, Señor, está abierta y dispuesta para recibir, Señor, lo que tú, Señor, nos tienes preparado, para lo que tú quieres entregarnos, Señor. Gracias, Señor, por poder tener tiempo, Señor, para aprender, Señor. Gracias por poner en nosotros esa pasión por querer aprender, Señor, porque de ti es el querer como el hacer. Te pido, Señor, la bendición abundante, Señor, gracia abundante sobre nosotros, Señor, que haya un derramamiento de ángeles sobre nuestra vida, Señor, y también, Señor, que podamos entender tu palabra y este misterio sobre los ángeles. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver el tema de los ángeles, un tema súper interesante. Ya, yo sé que ya cuando hablamos de Dios, todos saben de Dios, todos comprenden o han conocido el nombre de Dios de una cierta manera. Usted le habla a incluso un ateo, va a decir yo no creo en Dios, y él al decir yo no creo en Dios lo está reconociendo porque dice no creer en alguien, ¿cierto? Y lo nombra. La gente que se dice agnóstica, la gente que se dice no creer en nada, aún así creen en Dios. O lo han escuchado, o lo han vivido, o de alguna u otra manera lo reconocen. Pero cuando ya entramos en el mundo de los ángeles, es un mundo al que muchos alguna vez ni siquiera piensan que es un mundo que existe. Ya los ángeles son parte de este mundo espiritual, son parte de estos seres creados, ya que Dios puso en un lugar con un propósito, un fin, ya, y ahí pasa algo. Los ángeles son estos seres creados por Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver sobre los ángeles? ¿Ya? Primero, ellos tienen un lugar de honor. Dios los pone en un lugar importante. Ya los ángeles, uno puede decir, ya están al servicio y todo, pero Dios los puso en un lugar súper importante. Ya vamos a irlo viendo en orden ahora. Dios ya crea a los ángeles. Los ángeles son seres creados por Él, ¿ya? Y Él crea dentro de sí el tercer cielo. La semana pasada lo vimos así de manera rápida. Dios crea dentro de él un espacio al cual se le llama el tercer cielo. Dentro de este espacio Dios crea a los ángeles. Ya dentro de este espacio, Colosenses 1:19 dice que todo fue creado por él, para él y por medio de él. Dios crea todo con un fin y con un objetivo, que el Hijo fuera a tomar ese lugar, que él se entrona del tercer cielo, en lo que nosotros conocemos como la diestra de Dios, el trono de Dios. Y en este lugar, Dios pone a los ángeles. ¿Ya para qué? Para que ellos estuvieran listos para el servicio de su Hijo, para que ellos le sirvieran mientras el Hijo estuviera en el trono. Cuando nosotros decimos el Hijo está sentado a la diestra de Dios, uno se imagina a la derecha, pero Dios no tiene derecha, no tiene izquierda, no tiene un lugar, porque Dios es tan grande, es inmenso, es infinito. Es un lugar dentro de Él. La diestra al final es el lugar donde Él creó para que estuviera el espacio donde su Hijo fue a reinar por la eternidad. Y este es el tercer cielo. Y aquí Dios pone a los ángeles. Luego crea el segundo cielo. El segundo cielo es creado ¿para qué? Para encerrar al diablo.
Ya el tercer cielo es ¿para qué? Para que es el lugar donde está el Hades, ya es el lugar donde Dios pone, ¿cierto? Las tinieblas de afuera que se le llama, y es donde es encerrado y encarcelado el diablo, Satanás, el ángel que cae. De ahí también vamos a ver ese tema, porque al entender eso vemos que hay un ángel que cae, y junto con ese ángel que cae, cae un tercio de los ángeles del cielo. Se dice que los ángeles son incontables, no sabemos cuántos ángeles hay en el cielo. Entonces, crea este segundo cielo. Pero también dice que crea un primer cielo que es la tierra. Y en este primer cielo dice que también puso como dominio, dominando este tercer cielo, este primer cielo, perdón, al príncipe, dice, de este mundo que es el diablo. A él lo puso como gobernando el primer cielo. Entonces tenemos un tercer cielo y en todo están metidos los ángeles. Un tercer cielo donde fueron puestos los ángeles, donde se crean los ángeles. Después de ahí, en ese tercer cielo, uno de esos ángeles se revela, cae, ¿cierto? Y es encerrado en cárceles de oscuridad, que es el segundo cielo. Y también vemos como después crea el primer cielo, donde crea al hombre, ya para que el Hijo venga, y también ahí intervienen los ángeles. ¿Ya por qué? Porque los ángeles pasan al servicio de los hombres. Es increíble cómo estaban creados para el servicio de Dios, para el servicio de Jesús, de su Hijo, y hoy en día los ángeles están para servicio nuestro. Y ahí uno dice, increíble como nosotros siendo nada, no mereciendo nada, y a nosotros no teniendo nada, estando muertos en delitos y pecados, nosotros estando destituidos de la gloria de Dios, hoy en día nosotros podemos decir tenemos la misma condición de hijo que Jesús, al punto de que los ángeles están a nuestro servicio, ¿ya? Y están al servicio nuestro en el primer cielo. Entonces Dios crea a los ángeles donde los crea en el tercer cielo, ya en este cielo grande en el cual fue creado el trono de Dios, ya donde es la diestra de Dios. Y hay unos textos que hablan sobre el propósito de los ángeles. Hebreos 1:7 dice, en cuanto a su función y su propósito, podemos leer lo siguiente. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí estamos hablando como los ángeles ya tienen un propósito, tienen una función dentro del cielo. Ya son siervos, son ministros del servicio de Dios. Ellos están para ministrar la obra del Hijo. Ya ellos estaban para servir, adorar y honrar el nombre de Jesús en todo momento. En Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí también vemos cómo estos espíritus ministradores ahora también tienen un objetivo, ¿ya? Estar al servicio de quién? De los herederos de la salvación. Nosotros, los hombres. La Escritura les llama ministros y servidores. ¿Ya? Los ángeles son por naturaleza seres que sirven a Dios, obedeciendo sus órdenes. ¿Ya? Y tenemos otros textos. Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ya los ángeles eran obedientes, fueron creados, ¿cierto? Pero hay un tema. Los ángeles fueron creados ¿con qué? Con voluntad. Los ángeles tenían esa voluntad de ¿qué? De decidir entre el bien y el mal. Ahí está el tema. Los ángeles ellos se podían corromper. Y en el Salmo 103:20, bueno, ahí está, lo repetí, perdón, lo puse 2 veces. Ya tenemos el Salmo 103:20, entonces te habla que fueron creados para obedecer la voz de Dios. Y vamos, y me quiero centrar en esto primero. Ya, los ángeles entonces tenemos que ellos fueron creados por Dios para el servicio de su Hijo. Tenemos en el cielo, ya crea, ¿cierto? Después vamos acá, miren, crea a grupos de ángeles, ¿ya? Crea los ángeles, los arcángeles, ya dentro de los arcángeles están Miguel, Gabriel, y también están los ángeles que son los huestes, los ángeles, los espíritus. Y tenemos de los espíritus inmutables y a los espíritus que no cambiaron, son los arcángeles Miguel y Gabriel, ellos no cambiaron su condición. Pero tenemos un espíritu o un ángel que cambió su condición. ¿Ya? Esos ángeles, que son los ángeles caídos, ya se le llaman ángeles o espíritus
que están, después andan, son los ángeles caídos que andan dando vuelta y son parte de la rebelión, son parte del grupo, los cuales trabaja Satanás para su obra. Y tenemos los espíritus caídos, ya, que es el diablo o Satanás, o Lucifer, junto con sus ángeles caídos. Tenemos este grupo, ¿cierto?, de ángeles, arcángeles, donde dentro de los arcángeles en un principio estaba Luciel. Ya, Luciel, ya, ¿quién era? Era el ángel de adoración, ya, era el ángel de luz, era un ángel hermoso, precioso. Yo sé que esto es historia que ustedes conocen, pero esa hermosura lo llevó ¿a qué? A rebelarse, a creerse superior. Él sentía que él podía, ya, tener un lugar superior. Y es aquí donde ocurre este problema grave. ¿Por qué? Porque tenemos que el tercer cielo fue creado para el Hijo. El Hijo, ya, él en su sentir, no quiere tomar inmediatamente el trono, sino que él decide qué cosa, humillarse, hacerse humilde y venir acá. Por eso Dios crea el primer cielo para que el Hijo venga. Pero mientras los ángeles fueron creados acá para el servicio del Hijo, ahí es donde ocurre este problema. Uno de los ángeles se rebeló. Como se rebelan, es expulsado, caen, y para eso se crea el segundo cielo, ya, para Satanás y sus ángeles caídos. Y mientras Jesús cumplía toda su función de venir a la tierra, morir y volver al cielo, se deja un ángel cuidando, ya, cuidando el trono de Dios. Y ese ángel es el ángel que nosotros conocemos como el ángel de Jehová, ya, que lo vamos a ver a continuación. Es el ángel del Señor. Ya, entre los arcángeles está el ángel del Señor. La frase el ángel del Señor aparece 56 veces en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Es un ángel que tiene un espíritu de siervo de Dios, con el nombre del ángel del Señor, Jehová. Y él aparece delante de los hombres con la autoridad de Dios. Nosotros vemos que ustedes que han pasado ya primero y segundo, cuando en segundo año, el primer ramo se enseñaba el nombre de Dios, se habla como este nombre, ¿cierto? Dios tiene un nombre y ese nombre en un principio en el Antiguo Testamento era Jehová, viene del tetragramatrón, ya de las 5 letras que eran sin vocales se juntan y se forma esta palabra Yahvé, que se lee como Jehová, porque nosotros no podríamos leer como hablan, ¿cierto?, en ese idioma. Y a él se le pone un nombre, ese ángel se toma y se pone en el trono de Dios, cuidando el trono de Dios, y ese ángel recibe el nombre de Dios, que es, incluso en un principio decía, yo soy el que soy, ¿ya? Él daba ese nombre, como diciendo, yo soy Dios, ¿ya? Pero tengo el nombre de Dios, ¿ya? Él no es Dios, ese ángel, eso es lo que es importante, tiene el nombre de Dios, ¿ya? Es un ángel que aparece en el nombre de Jehová, ¿ya? Jehová es el nombre de Dios, el cual era conocido para el pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Ya? La Biblia dice que nadie ha visto a Dios nunca jamás. ¿Ya? Y en Génesis ya tenemos que está confirmado esto. ¿Ya? Entonces aparece un ángel. Este ángel es muy importante, porque durante todo el Antiguo Testamento, este ángel llevó el nombre de Dios. Este ángel llevó un nombre que es sobre todo nombre. Ya, pero este ángel, como lo vamos a ver ahora, ¿qué pasaba con el ángel que llevaba el nombre de Jehová y qué pasa con el nombre de Jesús hoy en día? ¿Por qué? Porque hoy en día hay gente que todavía ora en el nombre de Jehová. Hay gente que todavía trata de bendecir a la gente en el nombre de Jehová, pero en ese nombre ya no hay autoridad, porque ese nombre era para el Antiguo Testamento. Era mientras venía Jesús. Era el nombre que se le puso a un ángel que estaba cuidando el trono. ¿Para qué? Estaba cuidando el trono el que le pertenecía ¿a quién? Al Hijo. Y el Hijo ya fue entronado. Entonces, cuando el Hijo es entronado, ese ángel ya no tiene la autoridad que se le daba en su momento. El nombre del Señor es derivado del nombre de Dios. En hebreo, del tetragrama, ¿cierto? Lo que le dije en un principio. Este nombre estaba asignado a un ángel particular que estaba encargado de la misión específica de acuerdo a la voluntad de Dios por su dirección, que era cuidar el trono. Por medio del nombre de Jehová fue dada a Israel la ley y su gobierno.
este ángel, el Jehová, ya era muy importante para el pueblo de Israel. Era Dios para ellos era la manera de comunicarse con Dios. Dios se revelaba a través de este ángel. Ya nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento los ángeles tenían una importancia grande dentro del Antiguo Testamento. Todo lo que nosotros veíamos, las llamas de fuego, veían las nubes, ¿cierto? Eran ángeles que se manifestaban poderosamente. El poder de Dios se manifestaba poderosamente a través de los ángeles. Pero hoy en día no vemos esa obra poderosa de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles ministran a través de nosotros. Hoy en día nosotros oramos y en ese nombre, cuando hay poder, el poder de Dios se manifiesta a través de los ángeles, pero hoy en día los ángeles ministran a través nuestro, a través de los creyentes. Ya antes los ángeles se manifestaban, los veía, la gente los veía. Ahora no es muy común que la gente vea ángeles. Sí he tenido conocimiento de personas sí que han visto ángeles, pero no se manifiestan de la misma manera que en el Antiguo Testamento. Dice que en el nombre de Jehová la gente en el tiempo del Antiguo Testamento fue bendecida. Sin embargo, no era una bendición espiritual. Si recordamos, en el nombre de Jehová está la ley, y entonces la gente era esclava. ¿Ya? No había libertad, había solo esclavitud. Pero después en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, la gente entra a la era de la gracia, a la era de la libertad. Ya entonces hoy en día el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre de Jesús está por sobre todas las cosas. Ya está por sobre todo nombre. En este nombre todas las cosas se doblegan. Ya, en este nombre más excelente, que es el Hijo, es el nombre que se le ha dado al Hijo. Entonces, como estamos hablando de los ángeles, tenemos un ángel muy importante. Un ángel que estuvo en un principio en los cielos, ya, y volvemos atrás, miren, era el ángel que estaba acá, cuidando, resguardando este lugar. Y tenemos otro ángel, ya, que es el ángel caído, que es Satanás, el diablo. Y él tiene un propósito, ahora lo vamos a ver a continuación. El nombre de Jehová es el nombre de Jesús, ya tenemos eso, ya vimos, vamos a saltar eso. Y ahí tenemos lo que le estaba explicando, ya que teníamos a Dios, y en el Antiguo Testamento Dios se revela a través del ángel del Señor, ¿ya? Por el cual es dada a conocer la ley, y ahí se encuentra que el hombre que está bajo la ley ha recibido un espíritu en unión, pero está bajo juicio, está bajo condenación, ¿ya? Pero Dios después se revela a través de su Hijo, ¿ya? El cual viene en el periodo de la gracia, y ahí el hombre que ha recibido la verdad y la gracia ha recibido el espíritu del Hijo, ¿ya? Y llama a Dios Abba Padre, entonces tiene la condición de hijo, ¿ya? Y por eso ahora nosotros tenemos la condición de hijo, nosotros también tenemos ángeles sirviendo para nosotros. Y aquí nos vamos ya a meter al tema de los ángeles cambiantes, ¿ya? Dice que Lucifer, ¿ya? Era perfecto cuando él fue creado, pero cambió a sí mismo por su voluntad, ¿ya? Él se rebeló contra la autoridad de Dios. Llegó a ser el ángel caído, ¿ya? Del mismo modo, hay textos que quedan, ya voy a pedir, no sé, aquí a hermano Gabriel, que lea Éxodo 28, del 2 al 17, y la Nelly, que lea Isaías 14, ese que está ahí, del 2 al 15, por favor. Hermano Gabriel, no sé si está ahí, para que me pueda leer, si no lo busco, a lo mejor se sale un poquito. Para leer algunos textos que tenemos acá. Y ya nos empezamos a meter en el tema Isaías 14, del 2 al 15. Y voy a leer Éxodo 28, del 12. Éxodo 28 dice, y pondrán las dos piedras sobre las ofrendas de Éfod para piedras memorables de los hijos de Israel. Aarón, nombre delante de ellos, Jehová sobre sus dos hombres por memorial. Harás pues los engastes de oro y los cordones, después más adelante dice asimismo el pectoral de juicio, la hora primorosa, conforme a la hora de Éfod, será cuadrado el doble, y llenará de pedrerías y la hilera de la piedra sárdica, un topacio. Está hablando acá está hablando, ¿cierto? Está revelando la hermosura, ¿ya? Que había en el ángel.
Ahora Isaías, por favor. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Gracias. Ahí está hablando Isaías, ese texto es impresionante, ya está hablando de la caída de Luciel, del ángel de luz, ya está hablando de que él era hermoso, pero él cayó, ya él cayó, dice, tú eras precioso, eras hermoso, pero cayó, se rebeló, y ahí de esta manera, dice que del mismo modo, todos los ángeles son seres creados con libre albedrío, con el cual ellos pueden ser obedientes o desobedientes a Dios. Los ángeles son espíritus que sirven a Jesús, también a los santos, ¿ya? Y a cada creyente que se le ha asignado un cierto número de ángeles. Pero, dice, la obra de los ángeles está todavía aquí, no ha cambiado, ya en nada, ya que la obra de los ángeles no es tan notable como del Antiguo Testamento, desde que la obra del Hijo y el Espíritu Santo es dominante. Entonces tenemos que aparecen estos ángeles cambiantes. Ya habían ángeles, fueron creados con libre albedrío, ¿ya? Y uno de estos ángeles cambió su condición, se rebeló contra Dios, ¿ya? Y este es el ángel caído, ¿ya? Vamos a ver las obras de los ángeles, después vamos a volver a ver este tema sobre los ángeles caídos y vamos a entrar a ver un poquitito sobre los espíritus de seducción, ¿ya? Las obras de los ángeles. Tenemos la siguiente. Tenemos esta acá, ¿cierto? Dice que después que Jesús venció la tentación, está hablando ese texto sobre el tiempo en el cual los ángeles le ayudaron a Jesús a vencer la tentación. Después, Lucas 22, 43, ya por tiempo no los voy a leer los textos, aquí está el resumen, dice, fortalecen a Jesús en su oración en Getsemaní. Después tenemos que en Juan 20, 12, ya, dos ángeles de blanco sentados en una tumba vacía, aparecen, se revelan estos ángeles, ¿cierto? Sentados ahí. Después tenemos Mateo 26, 53, un batallón de ángeles, una legión de ángeles. Entonces vemos a los ángeles cómo aparecen en la obra, ya ayudando al Hijo, ya ayudando, ¿cierto?, en la obra misionera y ayudando en el servicio a los santos. Tenemos entonces a los ángeles cumpliendo su misión. ¿Ya? Por si acaso, este material yo lo voy a mandar al final cuando terminemos la quinta clase, porque aquí tengo todo lo que es ser espirituales 1, 2 y 3. Por si acaso, por si quieren tomar apunte ahora, pero después yo les voy a mandar todo el material, ya que es seres espirituales. Y ahí está el ser espiritual Dios, ángeles y después el hombre. Está todo metido en este PPT. Por eso no lo he subido todavía, sino voy a ir adelantando la materia y no tiene sentido. ¿Ya? Entonces tenemos la obra aquí de los ángeles. Ahora, ya los ángeles, y dice los creyentes, le he dado el derecho de controlar a los ángeles. Hechos 1.8, voy a leer Hechos 1.8 ahora. Si quiere usted lo busca ahí. Hechos. Capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que nosotros recibimos el poder y el poder de Dios son los ángeles. Los ángeles son la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder son los ángeles obrando a favor nuestro, de a nosotros. Cuando oramos por alguien, no es que nosotros tenemos poder, sino que oramos en el nombre de Jesús. Oramos porque tenemos fe. Y al orar en fe, al orar en el nombre de Jesús, actúan los poderes que vienen de Dios. ¿Ya? Y los ángeles están para el servicio. Los ángeles al final sirven a favor del servicio al reino. Y como nosotros estamos obrando al favor del servicio al reino, los vemos beneficiados porque los ángeles nos ayudan a nosotros. ¿Ya? Dice que son enviados delante por la autoridad del Espíritu Santo para ministrar a los santos. Hebreos 1.14
Hebreos 1:14 dice lo siguiente. Ya, Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que heredarán la salvación? Entonces ellos están al favor de nosotros. Luego el creyente debe ser capaz de sostener tantos ángeles como sea posible para cumplir el propósito de Dios. Y esto puede hacerse a través de la oración. ¿Por qué es importante? Nosotros debemos orar y pedir ángeles. Ya no sé si ustedes en su oración piden ángeles. Señor, dame ángeles. Señor, lléname de ángeles. Pero cuando nosotros pedimos ángeles, tenemos una responsabilidad grande, ya que mantener a esos ángeles sujetos a la voluntad de Dios. Porque los ángeles tienen la capacidad de ¿qué? De cambiar. Los ángeles tienen la capacidad de transformarse. Y no, cuando los ángeles están trabajando para nosotros, de ahí en adelante, los ángeles van a obrar conforme a lo que nosotros hagamos. Ya, entonces nuestra conducta puede cambiar la condición de los ángeles. Y lo vamos a ver a continuación. Ya, pero primero dice, la capacidad espiritual se muestra en una forma de fenómeno que es la prueba de la revelación de la palabra de Dios, a través de las maravillas y señales que nos acompañan. Nosotros, cada uno tiene una capacidad espiritual, ¿ya? Cada uno, conforme va iniciando su vida de fe, tiene una capacidad espiritual. La idea es llegar a una capacidad espiritual, estar llenos espiritualmente. Por ejemplo, Pedro y Pablo y Silas fueron liberados de la celda de la prisión por las obras de los ángeles. Ya, ellos cantaban, adoraban al Señor, ya, y ellos adorando al Señor, ¿qué pasó? Hubo ángeles, aparecieron y los liberaron, ya. El Señor oraba y los ángeles hacían lo que querían. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba cuando él estaba ahí cuando estaba con Pilato? Pilato le decía, pero tú sálvate. Y él decía, ¿cierto? Si él orara, los ángeles vendrían y lo liberarían inmediatamente. Ya Jesús podía él hablar y los ángeles obraban automáticamente. Si Jesús, él sabía que esa era su voluntad, se podría haber salvado inmediatamente. Él habría dejado una guerra ahí con sus ángeles, hubiera destruido a todos y él se habría liberado, pero no era la obra, no era la voluntad de su Padre. Y él había venido aquí a cumplir la voluntad del Padre. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. El número de ángeles, entonces, que hay para cada creyente va variando dependiendo de su capacidad espiritual. A mayor capacidad espiritual, mayor número de ángeles, mayor obras podemos hacer. ¿Ya? Ahí nosotros vemos que muchas veces que nos cuesta orar, ¿ya? No sé si le ha pasado que a veces cuesta orar, o cuesta ir y creer de que yo puedo orar y orar por alguien que esa persona se sane. Ahí hay una capacidad espiritual, hay diferentes capacidades espirituales. No sé si a nosotros nos encarcelaran y oráramos, vendrían ángeles a liberarnos. Ya no sé si tendremos la misma capacidad espiritual que tuvieron Pedro, Pablo y Silas en ese momento. Ya, pero todos tenemos una capacidad espiritual y se refleja de esa manera. Ahí está la capacidad espiritual, ¿ya? En el jarrito A dice, tiene una mínima capacidad espiritual, ¿ya? Y tomamos como referencia Romanos 8:5. Vamos a leer Romanos 8:5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Ya? Nosotros luchamos con nuestra carne, luchamos con nuestra mente, con nuestra humanidad, nuestra carnalidad. ¿Ya? Y muchas veces si la carne vence, pensamos más en esas cosas. ¿Ya? Pero lo que debemos buscar es siempre pensar en las cosas del espíritu. Nosotros nos tenemos que analizar de esa manera. ¿En qué es lo que más pienso en el día? ¿En las cosas de la carne, en lo que me beneficia a mi carne solamente? ¿O mi mente, mi espíritu está centrado en lo espiritual? Y ahí nosotros nos podemos pesar un poquitito. ¿Cuál es nuestra capacidad espiritual? Siempre ando pensando en cómo predicar la palabra, cómo orar, cómo bendecir, no sé, a mis hijos, cómo orar por ellos, cómo guiarlos en la palabra, por hermanos, cómo ir a predicarle a ellos, cómo bendecir su vida, o solamente ando pensando en qué es lo que voy a comer hoy día, cómo me voy a vestir, cómo me va a ir en mi trabajo, que no está malo, pero si es eso solamente lo que llena mi vida, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu piensan. El jarrito B dice que tiene una capacidad espiritual media y hay una inestabilidad espiritual aún. Tomamos como referencia Apocalipsis 3. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras
que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío y caliente, pero por cuanto tú eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré en mi boca. Y está hablando cuando no se toma una decisión, hay una inestabilidad. Ya está hablando de ser tibio, no decidir. En el anterior decía que todavía piensa más en las cosas de la carne todavía, ¿ya? Pero va para allá. Pero ser tibio, andar como para allá y para acá, querer servir a dos señores, dice que no se puede, es inestable. Y el tercer jarrito, ya el C, tiene la máxima capacidad espiritual, lo que indica la capacidad espiritual más deseable, refiriéndose a Filipenses 3. Vamos a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún no estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. ¿Ya? Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí Pablo, ¿cierto? Un ejemplo de alguien que tenemos como que su vida carnal, su vida personal, ya sus deseos los estimaba basura. Todo eso era basura si lo ponía al nivel de lo que era el conocimiento de Cristo. Ese es el nivel al cual todos deberíamos anhelar llegar, ¿ya? Que la vida espiritual sea lo más importante para nosotros. La relación con Cristo sea lo más importante para nosotros. Estimar por basura no es que usted vaya y bote a la basura, no sé, el título, que bote a la basura su ropa, que bote a la basura su esfuerzo diario, sino que lo que habla acá es poner en el lugar que le corresponde a Dios. Él es lo más importante, entendiendo que todo lo demás es añadidura de nuestro servicio. Ya, nosotros no vamos a botar la añadidura, ya, pero si nosotros no nos centramos en la añadidura, sino que nos centramos en Dios, entendiendo de que centrarnos en Él, servirle a Él, servir de corazón a Él, ¿qué es lo que trae? Una capacidad espiritual enorme y a su vez también nosotros recibimos la añadidura. Entonces anhelemos, pidamos ser llenos del Espíritu Santo, pidamos ser llenos de esa obra de Dios, pidamos tener esa capacidad de Dios así como Pablo lo mostraba ahí, ya teniendo todo de lado, que nada es más importante que el conocimiento de Cristo. Y ahora vamos a ver lo que es la obra de Satanás y los ángeles. Ya, tenemos que están Satanás y los ángeles caídos, y por otro lado acá en la tablita están los espíritus engañadores o los espíritus de seducción. Los espíritus rebelados contra Dios. Satanás y los ángeles caídos ya eran espíritus que se rebelaron contra Dios. ¿Ya? Ellos, ¿qué es lo que buscan? La gente viviendo en contra de Dios. La gente molesta viviendo a Dios. O sea, ellos, lo escribí mal ahí, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos están siempre desconformes con Dios, ellos se rebelan, nunca van a querer estar cerca de Dios. Es gente que siempre se va a estar quejando. Mira, tú eres cristiano y mira lo que te pasa. Siempre van a estar oponiéndose totalmente a Dios. Y a los ángeles caídos buscan eso en la gente, cegar la vista de la gente y que nunca lleguen al conocimiento de Cristo. La gente bajo Satanás, bajo el diablo, debe ser perfecta en su conducta moral muchas veces y comportamiento social. Vemos gente que es perfecta moralmente, ¿ya? Vemos gente que realmente ellos incluso pueden ser mejores moralmente que nosotros, pero reniegan de Dios. ¿Ya? Ellos, sus ojos están cegados. Por lo tanto, la gente que está bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de los ángeles caídos, es gente que nunca ha aceptado a Cristo en su vida. ¿Ya? Su moralidad no tiene que ver con lo espiritual. ¿Ya? Es gente que nunca ha aceptado a Cristo. Nunca, jamás ha aceptado a Cristo en su vida. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos a los espíritus engañadores o espíritus de seducción, que son los espíritus desobedientes de Dios, ya entorpecen a los creyentes a la obediencia de Dios, ya hacen que los creyentes reincidan, o sea, que vuelvan a caer una y otra vez en sus debilidades. Pero aquí estamos hablando que los espíritus de seducción operan ¿en quién? En el creyente. Satanás y los espíritus caídos o los ángeles caídos operan en los no creyentes.
buscando que nunca crean. ¿Ya? Acá los espíritus de seducción o el engaño dice, los creyentes bajo la influencia de estos espíritus arruinan su conducta moral y comportamiento social. Estos creyentes hacen que los rectos tropiecen en la iniquidad, ¿ya? Que los que son rectos sigan tropezando, ¿ya? Y podrían socavar a la iglesia a punto de su demolición. Ya son personas que realmente empiezan a caer, son las personas que están en la iglesia, pero ellos siguen viviendo una vida apegada, ¿cierto?, a la carne, llena de problemas, de vicios, de un montón de cosas, y nunca pueden salir de ahí ni despegar. Ya son personas que su comportamiento social y moral es horrible, ya, pero aún así ellos han reconocido al Señor Jesús. Y aquí hay un ejemplo, ya, esta esquemita es bastante interesante porque muestra que en el tercer cielo se crearon los ángeles, ¿cierto? Se crean los ángeles y de estos ángeles hay uno que se revela. Y ahí ese que se revela cae, ¿ya? Cae realmente y es el diablo, que es el que se opone a Dios, se revela, y él cae junto con los ángeles caídos. Y ellos operan después, ¿de qué manera? Los ángeles que están en el tercer cielo, ellos vienen para trabajar conforme a la necesidad del hombre. Vienen, ustedes, todos ustedes tienen ángeles en su vida. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tenemos? No tengo idea, ¿ya? Pero nosotros tenemos ángeles que vienen del cielo, ¿ya? Ángeles que vienen a ayudarnos a nosotros en nuestra obra, en nuestro ministerio, el ministerio que cada uno lleva de servicio. Pero también están los ángeles caídos que vienen al segundo cielo, vienen a operar, ¿ya? ¿Para qué? Para que mucha gente no conozca a Cristo nunca. Pero estos ángeles que están juntos con nosotros son los ángeles que en algún momento se pueden transformar en espíritu de seducción. ¿Cómo? Nosotros podemos corromper a los ángeles, ¿ya? Un ejemplo. Nosotros si tenemos, un ejemplo, digamos un ejemplo, demos un ejemplo, 3 ángeles. Y de esos 3 ángeles nos ayudan, ¿cierto?, a orar, nos mueven, nos motivan a levantarnos a orar, a veces en la mañana, nos motivan a vivir un día sábado frío, en vez de estar en la estufita, calentito, comiéndose una sopaipillita, ya viendo la tele, Netflix, acostadito tal vez, se levantan aquí a aprender. Ángeles nos motivan y nos llevan, ¿cierto?, a hacer cosas. ¿Ya? ¿Para qué? Porque uno dice, voy a aprender para predicar el evangelio. Pero dentro de nuestra conducta hay cosas que a lo mejor muchas veces nunca le hemos sacado de nuestra vida, las tenemos ocultas y las hacemos y seguimos haciéndola y seguimos haciéndola. ¿Y qué va a pasar? Alguno de esos ángeles va a tomar esa misma conducta y va a empezar a hacer que nosotros sigamos corrompiendo. Ese ángel se va a corromper, ¿ya? Y esos ángeles se llaman espíritus de seducción, que no son ángeles caídos, son ángeles que están al servicio nuestro y que por nuestra conducta se corrompen, ¿ya? Y esos ángeles después no cambian, ¿ya? Ellos cambian su conducta y ya no vuelven a ser más ángeles. ¿Cuál es la manera de poder vencer eso? Ese ángel, ¿qué va a hacer? Va a ser, no sé, a ver un ejemplo. Yo antes de conocer a Cristo, un ejemplo, no era así, pero ya, yo fumaba. Y después seguí con eso, y convirtiéndome, seguí haciéndolo y nadie le va a decir que lo dejé hacer, pero uno entiende que eso le hace mal a mi cuerpo. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y después ese ángel, esos ángeles que yo tenía, uno de esos se corrompe porque nunca cambié esa conducta moral. ¿Y qué va a hacer? Ese ángel va a hacer que yo siga haciéndolo, que siga haciéndolo, que siga haciéndolo, que siga haciéndolo. Ustedes han conocido gente creyente que llega a la iglesia, ¿ya? Y tienen una conducta moral y intentan cambiarla, reciben al Señor e intentan, pero después reinciden y vuelven a caer, intentan de nuevo y siguen y usted lo ayuda y les predica y después vuelve a caer y después otra y uno dice, pero ¿y cómo este loco sigue cayendo en lo mismo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno de esos ángeles se corrompió y lo hace caer, lo hace caer, lo hace caer. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos eso? Si tenemos un ángel que va a estar siempre ahí, que cambió su conducta por nuestra responsabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Pedir más ángeles, ¿ya? Si ahora teníamos 2 buenos y uno malo y uno de seducción que cambió su conducta, ahora la idea es tener, no sé, 5 buenos y uno malo.
entonces esos 5 buenos van a ganarle al otro y van a hacer que esa conducta en un momento siempre va a estar ahí, pero va a vencer lo espiritual. Va a vencer lo espiritual. Yo sé que lo estoy explicando de una forma muy básica, pero es como para que se entienda, ¿ya? Entonces tenemos este grupo de ángeles, los ángeles del cielo, que vienen y vienen al servicio nuestro. Se nos dan ángeles a nosotros, que es esa capacidad espiritual, pero si nosotros no cambiamos la conducta moral, podemos hacer que alguno de esos ángeles se transforme, cambie su condición y se vuelva un espíritu de seducción. Se le llama espíritu de seducción, ¿por qué? Porque después seducen al creyente a volver a caer en distintas condiciones, en mentira, no sé, alguien que robe, drogadicción, alcoholismo, tabaco, no sé, en problemas, en violencia, no sé, en matrimonios que de repente son creyentes, vuelven, reciben al Señor y de repente tienen conductas de nuevo, vuelven a conductas anteriores. Estoy dando algunos ejemplos, ¿ya? Y que nos van alejando y nos van apartando, ¿ya? Esos espíritus van a estar ahí. Entonces la manera de poder evitar eso es pedir más ángeles, pedir más ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles toman nuestra conducta. Entonces, la obra de Satanás y los ángeles caídos, entonces, dice, por lo tanto, la consecuencia de la obra del diablo junto con sus espíritus engañosos, espíritus penantes que se le llama ahí, que son los espíritus caídos, ya son obvias, ya. Hacer al mundo más malvado. Esa es la obra. A medida que aumenta el número de espíritus malvados, ya mejor para ellos. Mientras hacen sus obras en conjunto, la gente y los creyentes sufren más severamente. Y finalmente, toda la cristiandad en el mundo ya parece estar dividida en dos tipos muy extremistas, unos verdaderamente creyentes y otros en un creyente secular. Ya, no sé si usted ha conocido gente que está en la iglesia, pero usted sabe, bueno, uno no anda para jugar a los hermanos, pero uno ve que el hermano está ahí, ¿cierto? Y le cuesta y no puede salir de ahí. Y de repente la iglesia se genera, ¿cierto? Estos extremos gigantes de gente sirviendo y otra gente que no reacciona con nada. ¿Por qué? Porque ellos realmente recibieron al Señor, se les dieron ángeles, pero siguieron en su conducta. Entonces después les va a costar aún más salir de ahí. A continuación, mira, aquí hay una cita del pastor Kidon Kim en su libro, ya dice, ¿qué son los espíritus engañosos? En relación con la consecuencia de la obra de esos dos espíritus malignos en el universo. Resumiendo, cuando usted puede ser inducido o engañado a no creer y a la desobediencia por los espíritus que están bajo el diablo, el demonio entra en su cuerpo y usted se empieza a revelar su atributo, donde un temperamento particular del hombre se muestra a través del hombre engañado, cuyo carácter es súbitamente y terriblemente cambiado, como un bárbaro, de modo que la gente alrededor de él se temoriza. Eventualmente, este temperamento puede llegar a ser tan rígido que él no pueda nunca sanar. En el caso del creyente, puede ser severamente penado por espíritus penantes de Dios, que se le llaman, que son los espíritus engañosos, o espíritus de seducción, que son espíritus cambiados por la ira de Dios causada por el creyente, a quien se añade la obra de demonios. Lo que Dios da al creyente para engaño puede ser un reproche para él por la ira de Dios. Bueno, en palabras simples lo que le estaba explicando delante. ¿Ya? Están los espíritus, ¿cierto? Tenemos ángeles, partimos con los ángeles en el cielo. ¿Qué vimos? Uno de esos ángeles es el ángel del Señor, que se le dio el nombre. Vimos ese ángel. Vimos otro, que estaban los arcángeles, Miguel, Gabriel, Luciel. Uno de esos se revela, cae con un tercio de los ángeles. Después vemos que aparece el hombre. A este hombre, la humanidad, nosotros los creyentes, los que creemos, se nos dan ángeles para el servicio, para poder servir. Esos ángeles por nuestra conducta pueden cambiar su condición y se transforman en ángeles que ahí le llama penante, que son ángeles de seducción, que nos seducen a volver a caer en condiciones morales. Y también está por otro lado el diablo y los ángeles caídos, que su objetivo principal es que la gente no crea en Jesús nunca. Ya, engañar a la gente para que no crea y nunca llegue al verdadero conocimiento del Señor. ¿Ya? Entonces tenemos esto, ¿ya? Tenemos todo este tema
de los ángeles. Ya los ángeles, es maravilloso este tema. Ya yo sé que en una clase es muy difícil poder entrar ahí, poder ver todo, masticar todo. Después más adelante, si se estudia Berea, ya, los que pueden estudiar Berea, ya hay una clase enorme de ángeles. Ya, pero traté de ser clarito en el tema de los ángeles, cómo los vimos, ya la creación, seres creados. El principal objetivo de los ángeles es ser creados, ¿para qué? Para servir al Hijo. ¿Y por qué nos sirven a nosotros ahora? Porque nosotros tenemos, al creer en Jesús, tenemos la condición del Hijo. Ya tomamos su condición. Al creer en Jesús, recibimos la bendición de Hijo. Ahora nosotros le podemos decir a Dios, papito, Abba Padre. Entonces, por eso también ahora los ángeles también estaban para el servicio de Jesús, ahora están para el servicio nuestro también. Entonces, ahora nosotros podemos pedir ángeles. Pidamos ángeles. Pida más ángeles. Analice su vida. ¿Cómo es su condición espiritual? ¿Cómo está su capacidad espiritual? Tenemos hartos ángeles, pocos ángeles. Nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta hacer cosas espirituales. ¿Ya? Si nos cuesta, pidamos más ángeles. ¿Ya? Que nos ayuden a poder trabajar en la obra del Señor. ¿Ya? Dios es bueno. Si tú le pides, Él te va a dar. ¿Ya? Dios, si tú le pides, Él te entrega. Sobre todo cuando tú pides, ya para el reino. La palabra dice que nosotros pedimos y no recibimos, ¿ya? Pero dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para nuestros deleites. Muchas veces nos centramos en pedir cosas para nosotros nomás. Pero si nosotros pidiéramos para el reino, Dios entrega inmediatamente. Ya, pidamos ángeles para el servicio del reino. Ya, pidamos ser llenos de ángeles para poder trabajar en la obra de Dios. Ya, mis hermanos, espero haber sido claro con este tema tan complejo. Ya, espero no haberles complejizado aún más todo. Ya tenemos a los ángeles, seres creados, tenemos a este ángel del Señor por un lado, tenemos a Satanás caído con sus ángeles, tenemos los ángeles sirviendo, estos ángeles que sirven y que vienen a nosotros pueden transformarse en espíritus de seducción o espíritus penantes que le llama ahí el pastor Kidon Kim, que hacen, nos hacen caer nuevamente, volver a reincidir en condiciones morales. ¿Cómo vencemos esto? Pidiendo y teniendo aún más ángeles. Y tenemos por otro lado los ángeles caídos, que su función principal es evitar que la gente conozca al Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos terminado y concluido con esto la clase. Recuerden, después de la quinta clase yo les voy a mandar el PPT, lo que sí ahora yo subo la clase grabada por si alguien la quiere revisar, ¿ya? Pero el PPT lo voy a mandar después de la última clase porque tengo los tres espíritus, o sea, los tres seres espirituales juntos. Ya, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que estén muy bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque nos diste la condición de hijos. Gracias porque tú nos permitiste tener ángeles, Señor. Danos ángeles, Señor. Que seamos las personas que pedimos ángeles, Señor. Danos ese entendimiento, ese conocimiento, Señor, de ese mundo espiritual que existe. Sabemos, Señor, que sin tu ayuda, sin tu apoyo, sin los ángeles del cielo, Señor, muy difícil será llevar la obra tuya adelante. Llénanos de tus ángeles, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, administrar bien lo que tú nos das, Señor. Y que, Señor, llevemos a esos ángeles que tú nos das, los llevemos, Señor, a siempre estar bajo tu voluntad, Señor, y no una voluntad carnal. Ayúdanos, Señor, a tener una capacidad espiritual enorme, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, te nos revela nuestra vida y nos permites aprender más de ti. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes en tu obra y en tu servicio. En el nombre de Jesús.